Todos y esta noche, ¿no? Les damos la bienvenida, ¿no? A todos los hermanos y puedan ponerse cómodos y vamos a comenzar, ¿no? Vamos a buscar el himno número 20. Himno número 20, del Himnario Antiguo, cuán grande es Él. Himno número 20, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y el ver brillar el sol de tu cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona mi canción de Él. Al recorrer los montes y los valles y ver brillar las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, y vamos a continuar, ¿no? Cantando el siguiente himno. El número 35, Fuente de la Vida Eterna. Número 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna, ley de toda bendición, enalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonando en las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, les viniste amor. En las de hiciste de tiernísimo favor.
toma nuestros corazones, llénalos de tu bondad. En tu espíritu lorones y de toda santidad. Guíanos en bendicencia, humildad y amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Sí, vamos a buscar otro himno. El himno número 110, en la cruz. Número 110, en la cruz. Herido y triste a Jesús, mostrale mi dolor. Bendíjome, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz por él seré. Vivir en Cristo me da paz, en él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé.
Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sí, esta noche también vamos a buscar otro himno, el número 275, himno 275. Lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, ya este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las mantas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, una vez más damos la bienvenida, ¿no?, a todos los hermanos. Están presentes también por las plataformas, ¿no?, de Zoom y YouTube. Y este himno, ¿no?, me gusta muchísimo, ¿no? Y la primera vez que lo canté yo siempre quise gritar, ¿no? En una montaña, ¿no? Y con más razón, ¿no?, predicando este evangelio, ¿no? Y vamos a buscar otro himno, el número 512. Vamos a buscar el himno número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están esta noche? Bien. ¿Hay testimonio esta noche, hermanos? Amén. Sí, vamos a orar, hermanos. Dios Padre, Señor, en esta noche estamos muy agradecidos por permitirnos participar aquí en el servicio de oración, Señor. Necesitamos hallar su gracia, Señor, para avanzar en las diferentes actividades. Permítanos, Señor, denos la sabiduría, Señor, para anunciar su evangelio. También le pedimos por su siervo, Señor, que está justamente también en la iglesia de Oruro, Señor, compartiendo el evangelio. Que los hermanos también esta noche hallen la gracia, Señor. Y aquí también los hermanos en la iglesia de La Paz, juntos, también queremos hallar la gracia, Señor. Padre, esta noche también le pedimos, Señor, por las diferentes situaciones que cada uno de los hermanos está atravesando, por tal vez la salud de nuestros hermanos, Señor. Usted pueda bendecir, cuidar, Señor, fortalecer, Señor. Le pedimos también, Señor, por los jóvenes que este tiempo están preparando, Señor, su corazón para el campamento, Señor. Permítanos, Señor, hallar la gracia, permítanos el pasaje, el tiempo, todo, Señor, Padre, por favor, le pedimos su gracia y misericordia, Señor. Y así, Señor, en esta noche encomendamos, Señor, todo el culto, también el tiempo de la oración, Señor. Dejamos todo en sus manos. Oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta noche, ¿quién quiere compartir su testimonio? Adelante, seminarista. Sí, buenas noches, queridos hermanos, sí, y hermanas. Hoy yo quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de estar acá, de seguir en este camino que humanamente veo que no es fácil, ¿no? Pero tampoco es difícil, simplemente creyendo en Dios, creyendo en la palabra, creyendo en la iglesia, y más que todo, respaldándome con la fe del siervo, puedo avanzar, ¿sí? Este tiempo para mí ha sido de mucha bendición, porque dentro de la iglesia estoy aprendiendo lo que tal vez en el mundo no aprendí, ¿sí? Dentro de la iglesia me descubro a mí mismo a diario, me doy cuenta de verdad que necesito la gracia de Dios para avanzar. Yo necesito todos los días de la misericordia de Dios para poder pensar, para poder analizar las cosas y poder avanzar. En el libro de Isaías, justamente 42, 16, este tiempo Dios me hablaba a través de este versículo y dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, le haré andar por sendas que no sabían, que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré la tiniebla en luz y los escabrosos en llanura. Esta cosa les haré y no lo desampararé. Este mes de septiembre para mí también ha sido de noticias positivas, ¿no? Uno de ellos es que ya voy un año de casado, ¿sí?
cómo el tiempo pasó tan rápido. Ya voy un año de casado, un año que comparto con mi esposa momentos buenos y momentos malos, ¿no? Pero creo que yo soy el que le doy el momento malo a mi esposa, ¿no? Entonces, pero esto no ha sido impedimento para que nosotros sigamos conociéndonos aún más. Elizabeth está a punto de cumplir 3 meses, el tiempo pasa volando, ¿no? Pareciera que ayer ella llegó recién nacida y ahora ya cuando le hablo conversa conmigo, ¿no? Y yo me siento muy feliz porque cada vez que entro a mi habitación puedo encontrar a Elizabeth y de verdad mirando a Elizabeth veo el milagro de Dios, veo que Dios existe porque en ningún momento se ha enfermado, ¿no? En ningún momento he tenido percance. No es tan cierto cuando me decían algunos papás, no vas a dormir toda la noche o vas a sufrir mucho, ¿no? Dios me mandó una niña muy tranquila porque nos deja dormir, nos deja hacer las cosas dentro de la iglesia, solamente nos molesta cuando tiene hambre, ¿no? Cuando tiene hambre o cuando se hizo popó. Entonces, yo igual este tiempo viendo a mi bebé, cuando tiene hambre, entonces me siento muy feliz porque dentro de la iglesia el siervo nos guía, ¿no? Misionera nos guía. A veces pienso que yo sin la iglesia o sin los siervos puedo destruir fácilmente mi vida porque soy muy orgulloso, ¿no? Yo ver a mi niña o a mi hija Elizabeth llorar a veces por simple cosas, ¿no? Quiero tenerla en los brazos, quiero hacerla callar, hasta incluso misionera me decía, ¿no? Tú no quieres que nadie la toque, tú no quieres que nadie la cuide, entonces tú vas a sufrir. Pero no era tanto así, ¿no? En mi corazón a veces decía, yo no puedo molestar a los hermanos, a las hermanas, por simple que esté llorando mi bebé, ¿no? Entonces también ellos tienen cosas que hacer. Pero los siervos rápido descubren mi corazón. Y este tiempo de verdad yo estoy muy agradecido porque pese a las dificultades, pese a las necesidades que tal vez tenga humanamente, sé que el siervo está orando por mi matrimonio, por mi familia, y sé que también Dios está trabajando grandemente, ¿no? Yo no sé cómo le hace a mi esposa, pero me aguanta, ¿no? Todos los días. No sé, tiene mucha paciencia, mucho me mira por la fe, ¿no? Ella dice que Dios va a trabajar en mi vida y yo estoy muy agradecido también porque yo soy muy malvado, ¿no? Yo rápido reacciono, rápido me dejo llevar por mi primer pensamiento, no lo pongo en práctica, ¿no? Simplemente a veces, como dicen los siervos, ustedes hablan bonito, pero práctica no hay, ¿no? Entonces este tiempo, lo que necesitamos en el corazón y lo que Dios me muestra es que me falta la práctica de la vida por la fe, vida de creencia, pero nunca es tarde, ¿no? Siempre Dios espera. Cada día para Dios es nuevo, es un día de nuevo comienzo, entonces yo tengo la certeza que Dios va a trabajar y va a seguir trabajando en mi vida y en la vida también de mi familia. Este tiempo también he recibido una noticia positiva de que mi hermano está visitando la iglesia allá en Montero, entonces me siento muy feliz, ¿no? Sé que Dios me dio su promesa, tú y tu casa serán salvos y nunca me va a desamparar, ¿no? Pese a mi condición, porque mi condición es perversa y eso lo sé y soy consciente, pero sé que también Dios no va a desamparar a mi familia por simplemente ver mi situación. Entonces yo este mes de septiembre estoy muy feliz, voy a cumplir un año más de vida, un año menos, un año más, no sé, pero lo único que tengo certeza en el corazón es que debo agradecer a Dios por todo lo que tengo. Hasta el momento no me falta nada, tengo realmente a la iglesia delante de mí, tengo al siervo, tengo a mi familia, y miro a mis costados y lo tengo a ustedes, que también para mí es muy importante, visitándolo, teniendo también la comunión con ustedes, compartiendo. Sé que Dios está trabajando y el Dios que nosotros servimos y alabamos y glorificamos es un Dios vivo y es un Dios muy hablador, muy comunicativo porque se comunica con nosotros por medio de cualquier cosa a diario. Entonces yo de verdad me siento muy feliz y este tiempo, hermano, solamente le pido su oración. Yo de verdad, en mi corazón hay mucha alegría
porque Dios me permite avanzar todavía en este hermoso camino que es el Evangelio. Pero el corazón es cambiante, ¿sí? Un día quiero una cosa, otro día quiero otra cosa, pero si me despojo de mí mismo, si me despojo de mi pensamiento, tengo la certeza que solamente Dios puede trabajar. Y pedirle a ustedes también, hermano, oraciones, ¿sí? Para que nosotros sigamos uniendo nuestro corazón y con corazón unido también podamos avanzar en este camino que es el Evangelio y más que todo predicando la palabra. Solamente eso quería compartir esta noche con ustedes. Gracias. Sí, gracias. ¿Quién más desea compartir su testimonio antes de invitar al coro Nueva Alegría? Adelante. Sí, buenas noches, hermanos. Del principio no quería testificar, ¿no? Un día escuché una predica que decía, no, siempre cuando uno quiere salir adelante, el miedo llega, ¿no? Yo estaba buscando un versículo en Romanos. Vamos a buscar, por favor. Romanos capítulo 9, perdón, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando escuchaba este versículo, llegaba como esperanza, ¿no? Hay momentos y hay, ¿cómo se le puede decir? En el minuto o en el segundo indicado, cuando llega el pensamiento. Yo recordaba este versículo cuando el pastor Andrés decía, ¿no? Somos más que vencedores. Cada día como visita el pensamiento, ¿no? Yo desde niño he pasado muchas situaciones en mi pueblo, ¿no? Entonces, a la vez le llega ese recuerdo, ¿no? Hay momentos que, estando aún dentro de la iglesia, estando como dentro del seminario, llega, ¿no? Ese pensamiento de mejor es salir de la iglesia. Estos días mi corazón no estaba 100% como conectado con la iglesia, con el siervo. Solamente recibía, ¿no? Mejor sal de la iglesia, ¿no? Tú no sirves para la iglesia, tú no sirves para este evangelio, tú destruyes todas las cosas de la iglesia. ¿Cómo tú te puedes llamar siervo de Dios si tú piensas esto, deseas esto, vives así, vives esto? Así me llegaba, ¿no? Constantemente me llegaba el pensamiento. Había momentos que no hallaba como sentido en mi vida vivir dentro de la iglesia. Pero cuando un día le compartí mi testimonio a la misionera, ¿no? Le decía, ¿no? Mi corazón no está para recibir la guía de la iglesia ahora. Entonces ella me decía, ¿no? Si tú aceptas nuevamente ese pensamiento, constantemente, cada momento, yo no sirvo, ya tú rápido vas a salir de la iglesia. Pero si tú dices, aún yo no sirvo, pero Jesucristo me salvó así. Jesucristo te dio vida nueva. Jesucristo te dio la vida eterna. Jesucristo te dio muchas cosas. Tú desechando ese pensamiento de que no sirves, ponerlo a lo contrario, yo sirvo para el evangelio por medio de Jesucristo. Así. Pero yo me daba cuenta, ¿no? Aún cada momento decía, yo sirvo para el evangelio. Así. Pero llegaba otra vez, no, yo no sirvo para el evangelio. Yo destruyo las cosas de la iglesia, ¿no? Perjudico la iglesia. Así me llegaba al contrario a lo que quería decir. Yo sirvo, yo soy siervo de Dios, Jesucristo me ama, pero otra vez me llegaba, no, imposible. ¿Cómo Cristo te va a amar? Si tú vives así, tú eres esto, tú eres aquello. Entonces mi corazón no estaba como 100% así, conectado. Pero cuando escuchaba la clase del seminario, ¿no? El pastor Andrés tenía, cuando los hermanos de José tenían hambre, ¿no? En Egipto había, ¿cuántos años era? No, ya me olvidé. 7 años, ¿no? 7 años de hambre, 7 años de abundancia, ¿no? Entonces cuando decía, no, su padre escuchó, ¿no? En Egipto
a donde está el faraón, hay alimento. Entonces, cuando él decía no, entonces los hermanos de José, escuchando la voz de su padre, vayan ¿a dónde? A Egipto, por alimento. Entonces él yendo, sus hermanos yendo, primero ¿qué hizo José? Reconoció a sus hermanos, pero sus hermanos no le reconocieron a él, ¿no? Entonces el pastor decía, ¿no? Igual, cuando yo tengo hambre, ¿qué hago? Busco. Sí o sí tengo que buscar para comer. Entonces, escuchando esa prédica, como me decía, ¿no? Si yo tengo, mi corazón no está conectado con la iglesia, tengo que buscar a los siervos. Aún a mí no me gusta. Lo primero que me llega al pensamiento es, pastor te va a exhortar. Todos los de oficina van a escuchar cómo pastor te grita, ¿no? Eso primero llega, ¿no? El miedo para tener la comunión con el pastor, ¿no? Pero ahora este tiempo, cuando escuché este versículo, ¿no? Que dice, ¿no? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo, estando aquí también, mi vida es como diferente, se puede decir, ¿no? He pasado muchas situaciones estando dentro de la iglesia, pero con la guía del pastor también este tiempo estoy avanzando, ¿no? Mi corazón 100% como recibe el pensamiento y ya rápido quiere salir de la iglesia, escapar, ¿no? De la situación. Por medio del pastor también de la iglesia, me mantiene aquí. Yo también, yo diciendo, volviendo a Santa Cruz, como mis padres, ¿qué van a pensar ese momento? Si él sale, entonces yo también saldré así, ¿no? Escuchando a mis padres también este tiempo, ellos están felices viviendo dentro de la iglesia. Pastor William, misionera Elizabeth, guía a mi familia, a mis padres, ¿no? Mis hermanos no conectan con la iglesia, ¿no? Aún ellos también pasan situaciones, pero no llega a la iglesia. Pero solamente ora a Dios, ¿no? Para que Dios también guíe y también haga que conecten ellos con la iglesia, ¿no? Yo solamente esperaba, ¿no? Este tiempo que Dios también trabaje en mi vida, ¿no? Sé que Dios está trabajando, el problema es que yo no puedo ver, porque acepto mi pensamiento, ¿no? Sé que Dios constantemente está guiando, me está ayudando, me está dando muchas cosas, pero mi vista es lo que muchas veces me engaña. No, Dios no trabaja, Dios no está conmigo, pero es todo lo contrario a lo que ven los siervos. Por medio de la dificultad, por medio de la situación, Dios está trabajando, ¿no? Pues yo tenía mucho agradecimiento porque ahora este tiempo los pastores, más hacia nosotros nuestra vida espiritual, ¿no? Cada momento, cada que tenemos clase de seminario, el pastor comparte el libro de Génesis, ¿no? Cómo Dios desde un principio empezó a ordenar y Dios trabajó grandemente, ¿no? Entonces yo podía recibir esa palabra del libro de Génesis, ¿no? Este día martes, ayer, ¿no? Cuando el pastor decía, Dios grandemente trabajó poco en poco en José, y José también a través de Dios trabajó en sus familias. Entonces yo agradecía a Dios porque los siervos este tiempo me está guiando mi vida, ¿no? Misionera, pastor y la iglesia, ¿no? Eso yo quería testificar, hermano. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Y de verdad, ¿no? Dios nos permite hallar la gracia este tiempo. Gracias a los siervos, también nuestra vida, ¿no? Puede tener la esperanza, hermanos. Amén. Les invito, ¿sí?, a que aprovechen y tengan la comunión con los siervos. Amén, hermanos, hermanas. ¿Tuvieron la comunión o todavía falta? ¿O aún no han decidido? Sí, ¿no? Entonces Dios nos va a dar la gracia para avanzar, para compartir este evangelio. Y también, ¿no?, dentro de las actividades que dentro de la iglesia se está realizando, hay una actividad muy especial para los jóvenes que se llama Campamento de Supervivencia. Estudiantes que van a reunirse del 21 al 24 de octubre en la Casa de Retiro Caranavi. Quiero aprovechar este momento para que los hermanos inviten, ¿sí?, a sus hijos. Amén, hermanos, hermanas. Si tienen algún familiar conocido, también puede ser parte de esta actividad. Entonces todos juntos podemos invitar. Vamos a invitar ahora al coro Alegría. Nos van a interpretar dos alabanzas, el himno 21 y el himno número 81. Adelante, por favor.
Vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Proclamaré a todo el mundo que por su sangre salvo soy, por la gracia de Jesucristo, su Hijo por siempre yo soy, salvo yo soy, por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. No sé cómo expresar el gozo que tengo en Cristo Jesús. La mano de Cristo me guía, Él siempre conmigo está. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. En mi corazón está Cristo, es mi amado Salvador. Alabaré eternamente el gran amor de mi Señor. Salvo yo soy por la sangre del Cordero, perdón tengo yo y su Hijo por siempre yo soy. El Señor es muy precioso, Él es mi felicidad. Su amor no cambia nunca, suyo soy para siempre. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, Él es mi consolador. El Señor me guarda siempre, le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en mi peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Sí, muchas gracias al coro Nueva Alegría. ¿Cantaron bien, hermanos? ¿Se escucharon bien?
Sí, todos los días miércoles tenemos este tiempo especial para juntos cantar, sí, de los nuevos himnarios. Ahora vamos a pasar a la parte más importante, la prédica. Vamos a invitar al evangelista Josué. Adelante, evangelista. Sí, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Sí, esta noche está un poco frío, ¿no? Cada noche. Sí, aquí también un poquito, también el clima, ¿no? Anhelamos Dios mediante también nos permita, ¿no? Un ambiente. Estamos orando todavía por un terreno, ¿no, hermanos? ¿Están orando también? Sí, entonces así también teniendo poco a poco, anhelamos que llegando acá también pueda sentirse cómodo, ¿no? Entonces puedan ayudarnos en oración, porque esta también es su casa, ¿no? Su casa, su hogar para venir acá, para poder escuchar la palabra, ¿no? Sí, hermanos, vamos a buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 1 vamos a buscar. Hechos capítulo 1. Versículo 26 voy a leer. Hechos capítulo 1, versículo 26. Sí, voy a dar lectura. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Sí, hasta ahí. Sí, hay veces, ¿no?, que a veces, normalmente siempre entro a la oficina del pastor, casi siempre entramos, ¿no? Cuando nos toca el tiempo de delegado, no sé si usted sabe, hermanos, aquí dentro de la iglesia vivimos como 30 jóvenes, ¿no? Viviendo 30 jóvenes, sí o sí pastor pone un delegado, un encargado, ¿no? Entonces pastor explicaba, ¿no?, que cuando de repente el delegado se levanta, el Espíritu Santo llega al delegado, así dicen, ¿no? Entonces, llegando el Espíritu Santo, tiene que dirigir el delegado. El delegado, para algunos hermanos que no entienden, es el encargado de todas las cosas dentro de la iglesia. Acá es como su brazo derecho del pastor, así, el delegado. Pero normalmente cada mes tiene que cambiar de delegado. Pero no siempre sucede eso, a veces se queda 2 meses, 5 meses, 4 meses. Aunque alguno quiere que cambie rápido, ¿no? Porque estando delegado es como pastor, sí o sí le llama a la oficina y ¿qué hay que hacer? Esto. ¿Por qué hace esto? Esto no haga, esto tiene que hacer, ¿por qué esto? Él nomás recibe exhortación, ¿no? Todo el momento interviene al delegado. El delegado es el que normalmente siempre es intervenido. Yo cuando estaba como delegado también, demasiada exhortación venía. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué usted vive así? Usted enseña así, usted vive así, por eso están así todos, así. Entonces dentro de mí me sentía difícil. Por eso alguno que otro decía, ya quiero que pase el delegado, así. Y actualmente, como dijo pastor, ¿no?, cuando el delegado se levanta, el Espíritu Santo llega a ese delegado, así. Pero cuando cambia de delegado, el Espíritu Santo se va y viene al nuevo delegado, así dicen, ¿no? Así como, poco como, no es ejemplo, ¿no? Pero obviamente todos tenemos el Espíritu Santo, sino que dentro del delegado surge más interés, eso es. Pero cuando ya no es delegado, entonces no, pues no, ya nadie me llama, nadie me dice. Normalmente el delegado es el exhortado acá dentro de la iglesia, ¿no? Pero las veces que yo entraba con pastor, siendo delegado, le decía, ¿no?, pastor, esto así, así. ¿Por qué hace a su manera? No así, ¿no? Pastor, ¿por qué no piensa bien? O a veces hacía sin consultar o sin preguntar, hacía las cosas y luego de repente que llegaba exhortación, ¿no? ¿Por qué hace así? Hoy mismo también, no había alabancero. No había alabancero, ¿qué hago? Dije, porque hermano Henry, no sé si sabe, ¿no? Hermano Henry, gracias a Dios, ya permitió su hijito, ya nació. Y justamente hoy le están dando de alta, ¿no? Entonces está acompañando a su esposa, por eso no pudo cantar los himnos.
Entonces, ¿a quién puede ser? Yo le llamé, yo le pregunto, pastor, ¿quién puede ser alabancero? Piense también, me dice, ¿no? Este último le llamé también, pastor, he buscado, tal persona le he dicho, puede ser, no puede, tal persona le he dicho, no puede, tal, wow, a la hermana Silvia le diré, dije, ¿no? Y entonces, primera vez, ¿no? Primera alabancera en la misión, así. Se dirá, ¿qué dirá? Pienso, ¿no? Ya, usted decida, así nomás me dijo. Ya, entonces ya decido yo, ¿no? Normalmente este tiempo dentro de la iglesia nosotros siempre queremos, pastor nos quiere enseñar a preguntar, ¿no? Preguntar, consultar, recibir guía, eso sería, ¿no? Recibir guía y recibiendo guía avanzar. Ese es el anhelo del pastor. Obviamente acá los seminaristas, evangelistas estamos un tiempo, pero estando afuera va a ser diferente también, ¿verdad? Pero quiere que se forme en nuestro corazón esa base importante. Entonces yo decía, ahora ¿quién digo? Diácono Parrado pasó por ahí, ¿no? Me dije, Diácono Parrado puede ser alabancero, ¿quién puede ser así? Sí, pero avanzando, ¿no? Pero ¿qué quiero explicar, hermanos? Las veces que pasaba con Pastor Andrés, a veces yo tenía mi plan, ¿no? Mi manera, cómo puedo hacerlo, imaginaba, lo hacía, lo planteaba al pastor. No le gustaba, no estaba bien. Entonces realmente podía entender. Justamente en Caranavi también va a haber, como se dice, campamento, ¿no? Entonces pastor piensa más allá, ¿no? Normalmente en el campamento fuimos a Caranavi y no hay ducha, ¿no? Como no hay ducha, pastor decía, construyan un lugar para que puedan ducharse los jóvenes que van a ir, porque ahí sudando, transpirando, va a querer ducharse, ¿verdad? Entonces construya. Entonces ya habían empezado a levantar construcción, así con ladrillos, cementos, y el pastor me decía, no, ¿por qué está haciendo eso? Y uno piensa, pero nos dijo, ¿no? Hay que hacer. Pero él me hacía pensar, ¿no? Mire, ese terreno es de la iglesia, es nuestra casa de retiro, ¿no? Siendo nuestra casa de retiro, antes de levantar una construcción, ¿qué se debe hacer? Pues claro, si oramos, ¿no? Principalmente, eso para que Dios nos pueda ayudar a avanzar con la sabiduría. Y luego, teniendo ya la seguridad de que Dios nos dio ese terreno y la construcción vamos a tenerlo, ¿qué sería el segundo paso? Plano, ¿verdad? Si no hay plano, ¿cómo podemos levantar una construcción? Luego me decía, ¿por qué está construyendo baño? Si de repente sacamos un diseño y de repente ese baño no es eficaz, no es adecuado que esté en ese lugar, ¿qué pasaría con ese baño? Se destruiría desechando y el dinero, el tiempo. Normalmente yo pienso, no, está bien, pero hay que hacer, pero ese es el corazón. Normalmente uno puede pensar, no estamos haciendo bien, puedo pensar. Yo puedo pensar, pastor me ha dicho algo, yo creo que estoy haciendo bien así. Entonces las oportunidades que yo hacía, que avanzaba dentro de la iglesia, a veces también sin consultar avanzaba, sin hacer. Y eso no quiere decir que actualmente no sucede así. A veces Satanás, ¿no? Por medio del pensamiento nos desvía y de repente, ¿por qué hice así? No era así. Así pensaba, ¿no? No sé si ustedes han pensado así, hermanos. Hermanos, nosotros, ¿por qué podemos tener la comunión? ¿Por qué sería importante la comunión, hermanos? Obviamente importante, un punto importante también dentro de la comunión, expresar, ¿no? Mayormente los hermanos, nosotros vivimos tristemente, no expresan mucho, ¿no? Cuando son pequeños, menores, así, papi, esto, mami, esto, mira esto me han dicho en el colegio, todo, ¿no? Quiere expresar. Mientras va creciendo, parece que ya no hay tanto papi, esto he hecho. Más crece, entonces poco a poco parece que ya no abre mucho su corazón, ¿verdad? No abre mucho su corazón. Así siendo nosotros adultos, también eso sucede o no sucede. Mientras más crecemos, preferimos ser conservados, no hablar. Pero Dios nos impulsa a tener un corazón libre, expresar, abrir. Dentro de la comunión nosotros abrimos nuestro corazón, expresamos nuestra situación, nuestra dificultad, todo lo que pasa en nuestra vida, ¿verdad? Obviamente sabemos, mejor dentro de la iglesia.
no al compadre, la comadre, quizás otro consejo, ¿no? Pero mucho mejor dentro de la iglesia recibiendo, ¿no? Una vez que nosotros expresamos y tenemos la comunión, ¿qué es lo que el pastor nos da? Esperanza, una palabra, y en general, ¿cómo se llamaría esto también? Guía, ¿me entiende? Guía, eso es lo que nos da. Pero hasta ahí es un buen punto, ¿no? Tiene la comunión, abre su corazón, escucha la opinión del siervo por medio de la palabra. Siguiente paso, ya ahí ya depende de una persona, ¿no? ¿Acepta o no acepta? ¿Verdad? Esos son los pasos, ¿verdad? Dentro de la palabra de Dios nos indica, ¿no?, que Dios estableció a los siervos para poder recibir también la guía. Pero en muchas ocasiones cuando usted recibe o tiene la comunión conforme a su pensamiento, ¿no, hermanos? Conforme a lo que desea. Sí, pastor, sabía que eso iba a decir. ¿Así dice? ¿Así dice? No, parece que es diferente, ¿no? O alguno viene con un pensamiento. Y a veces nosotros pensamos, cuando nos va a exhortar, no nos exhorta. Y cuando no nos va a exhortar, nos exhorta. Entonces, yo realmente puedo ver, ¿no? El siervo quiere enseñarnos a no seguir nuestra manera, no seguir nuestro punto de vista, y así quiere guiarnos, ¿no? Aquí hemos leído el libro de Hechos, hermanos, podemos ver. No sé si podemos leer también el subtítulo. Hechos capítulo 1, versículo 12, tiene un subtítulo, ¿no ve? No sé si lo puede observar. Hechos 2, capítulo 1, perdón, versículo 12, ¿no? Aquí creo que no va a poder proyectar, pero en sus Biblias debe figurar, ¿no? Hay un subtítulo. ¿Lo podemos leer juntos? Por favor. Ya vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Elección del sucesor de Judas. ¿Alguna vez escuchó? Yo también hoy escuchando realmente una palabra para reflexionar para mi vida, ¿no? Normalmente en la Biblia siempre cada número tiene su significado. Y Dios escogió específicamente ¿cuántos discípulos? 12 específicamente escogió, ¿verdad? Hubiera escogido 4, 5, cuanto él quisiera según su manera, pero él decidió que fuesen 12, ¿entiende? 12 sí o sí tenían que ser. Siendo 12 discípulos, lamentablemente, ¿qué pasó con uno? ¿Quién fue? Había uno que al principio estaba feliz, ¿no? Soy escogido también discípulo. Bien, qué bien que siendo discípulo puedo estar feliz, porque no cualquiera, aunque había mucha gente que quería seguir, y aunque no era discípulo, en la Biblia habla que le seguían igualmente. Pero obviamente más sabían que esos 12, miren, esos son los 12 discípulos. La gente hablando, ¿no? Esos son los 12 discípulos. ¿Acaso no se sentiría orgulloso? Usted fuese parte de los 12 discípulos. ¿No le gustaría? ¿No? La gente decía, ellos son los 12 discípulos. De repente uno de los discípulos era, ¿quién era? Judas. Judas, de repente estando entre esos discípulos, él recibió un cargo, ¿no? ¿Qué cargo recibió, no? Tesorero, ¿verdad? Tesorero. Entonces, aunque así hablando un poquito más de esa parte, Judas, aún estando con sus discípulos, feliz, y de repente, aquí varios discípulos, ya, él va a ser tesorero. ¿Cómo se sentiría personalmente Judas? Aunque al principio está bien, pero luego Satanás siempre quiere meter, ¿no?, su pensamiento. De repente metiendo, me ha escogido a mí, ¿por qué? Creo que soy capaz, por eso, claro, a Pedro no, el pescador es, solo pesca. No, al otro discípulo no, tampoco, no tiene buen cargo. Yo siempre, creo que él sabe bien que yo manejo bien el tema de finanzas. Por eso, aunque no hablaba, pero dentro de sí poco a poco se empezó a formar de Judas, ¿verdad? Una vez vino una mujer. Esta mujer tenía, ¿qué tenía? Perfume tenía. Teniendo perfume entró. Agarrando el perfume, ¿qué hizo? Lo derramó, ¿no? Y luego con su cabello estaba limpiando sus pies. ¿De quién?
de Jesús. De repente entró Judas, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Esta mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás derramando ese perfume? Así le dijo, no, le dijo. ¿Por qué derrama ese perfume? Ese perfume se podía vender. ¿Por qué estás derramando ese perfume? Podía vender y podíamos dar a los pobres. De repente Jesús viéndole, Jesús sabía, podía saber, descubría los corazones fácilmente. Su corazón de Jesús diferente al corazón de Judas. Pero la Biblia dice que esto decía con el fin de ¿qué? Una vez vendiendo, querer sustraer. A ver, yo también me esfuerzo, la bolsita llevo. Yo también, claro, tener este cargo también me merezco algo, ¿no? Por lo menos para el almuerzo, para algo. Sacaba ¿de dónde? Del dinero que recogían. Automáticamente Satanás, viendo, aún son 12 discípulos, Satanás escogió a quién entrar. A Judas. A él, ese discípulo creo que está mal, está corrupto. Entró. Y Satanás al final, ¿qué pasó con él? Y fue guiado totalmente ¿por quién? Por Satanás. Jesús normalmente en la Biblia nos habla, ¿cuántos años predicó en la tierra? 3 años, ¿no? 3 años predicó. 3 años, no cuántos años tuvo, sino cuántos años predicó. 3 años, ¿me entiende? 3 años estuvo predicando, pero durante 3 años también Judas estaba. Pero tristemente fue engañado. Pastor Oxupar también decía eso, ¿no? Aún yo estoy muchos años dentro de la misión, pero si un momento me descuido de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con mi vida? Eso no quiere, ya estoy 20 años. Como nosotros creo que en la boda, ¿qué hacen, no? ¿Hay boda de qué? Dice, me han dicho que hay boda de madera más, creo que no. Boda de madera, boda de plata, de algodón más creo que, ¿no? De cartón, dijeron, ¿no? Mientras vaya boda de oro, entonces ya no se va a separar, ¿no? Siendo boda de oro, entonces no se separa. No depende, ¿me entienden, hermanos? No depende de que, entonces es pastor, el pastor Andrés el pastor Oxupar no creo que suceda. Falso, hermanos. Hombre es hombre, ¿me entiende? Pastor mismo reconocía, si dejo la palabra, en este momento mi vida se destruye. Por eso necesitamos la palabra, hermanos. ¿Me entiende? Pero Judas tristemente fue engañado. Siendo engañado, por su pensamiento llegó a vender ¿a quién? A Jesús vendió. Al vender a Jesús, ¿qué hizo Judas? Agarrando el dinero, ¿saben qué hizo? Compró un terreno. En serio, compró un terreno, aquí dicen Hechos. Creo que quería un terreno, ¿no? Yo también quiero mi terrenito. Obviamente Jesús les decía, ustedes somos como, ¿cómo se dice? Aquí nosotros, aunque parece algo fuera de tema, gitano se dice, ¿no? No tiene lugar donde reposar. ¿Me entiende? Anda de aquí para allá. Jesús también andaba a Galilea, a Samaria, no tenía una casa fija, ¿o sí? Pero Judas fue hasta tal punto engañado que un día quisiera mi terreno. Compró su terreno. ¿No sabía? Compró su terreno con el dinero que vendió. Jesús, ¿cuánto dinero le hayan dado, no? Nosotros queremos comprar terreno. ¿Cuánto haya sido en aquel entonces? Acumulando su dinero, fue y compró. Pero al final Satanás también quitó ese pensamiento y de repente se dio cuenta, ¿qué está pasando? ¿No? Hice mal. Vendí. ¿A quién vendí? A Jesús vendí. Se dio cuenta, ¿no? Y agarrando el dinero quería ir a devolver ¿a quién? Sacerdotes, tomen por favor. ¿Y los sacerdotes aceptaron? No aceptaron. Tu dinero haz lo que quieras. ¿Sí, no? Satanás volvió a entrar y decirle, primero, ¿qué es su propósito de Satanás? Has fallado, ahora resuelve, anda, tú has hecho esto, resuelve. Como queriendo condenar, ¿no? Y va, y si no resuelve, ¿qué pasa? ¿Qué llega a él? Condenación. Y como no pudo resolver,
¿ves? Tienes culpa, no has podido. Mátate, mátate. No, no te quiere Dios. Mátate. Se están durmiendo algunos, ¿no? Así. Luego de eso, ¿qué pasó? Judas fue agarrando la cuerda, se estaba a punto de ahorcar. Tristemente, ¿qué pasó? Se rompió la cuerda. Y fue y su cabeza golpeó a una piedra y se partió. Así murió. Quiso ahorcarse, pero simplemente aún estaba a punto de ahorcarse, ya estaba a punto, pero parece que no amarró bien, ¿no? Por no amarrar bien, se soltó y luego golpeó su cabeza contra una piedra y se salió todo su interior, ¿no? Así murió Judas. Pasando el tiempo, los discípulos, luego de que Jesús murió, al principio Pedro, murió ya, ¿qué voy a hacer? Yo le fallé. ¿Dónde volvió? ¿De qué sirve mi vida? ¿Dónde se fue? Se fue a volver a pescar. Cuando Jesús volvió, le volvió a encontrar. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Volvió a dónde? Volvió a volver a pescar. Pedro, ¿qué estás haciendo? Vení. Tú vas a ser pescadores de hombres. ¿Me amas? De esa manera empezó a hablar con él, ¿no? Y otra vuelta volvió Pedro nuevamente. Y Jesús estuvo como 40 días con ellos. El tiempo luego de haber muerto, resucitando, volvió a bajar para estar con sus discípulos un tiempo más. Estando un tiempo con sus discípulos, empezaba a compartirles y les encargaba que puedan llevar, ¿qué cosa? Que lleven este evangelio, que Jesucristo ha vencido a la muerte y ha muerto, y con su muerte nos ha dado la justicia. Vayan y testifiquen, hablen. Así los encargó. Y les dijo que el Espíritu Santo les iba a llegar en el Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés. Pero en aquel entonces, faltando 10 días, Jesús se fue. ¿Me entiende? Porque Pentecostés quiere decir 50. ¿Me entiende? 50. Entonces faltando, él solo estuvo 40 días. 40 días se fue y faltaban todavía, ¿cuántos días? 10 días faltaba todavía. Y ya en Pentecostés recién el Espíritu Santo iba a bajar recién ¿En quién iba a bajar? En los apóstoles, discípulos. En ellos iba a descender recién el Espíritu Santo en el Pentecostés. Todavía faltaba tiempo, ya se había ido y de repente ya les dijo él también. Porque anteriormente eran 12 discípulos. ¿Cuánto falta? Falta un discípulo, ¿verdad? Entonces Jesús les prometió también un discípulo. Les dijo, va a haber un discípulo más. ¿Sí? Entonces esperen nada más que el Espíritu llegue a ustedes y el Espíritu les va a guiar para que se levante el nuevo discípulo quien va a ser sucesor de Judas, quien va a reemplazar, ¿verdad? Así les encargó. ¿A quién encargó? A los discípulos encargó. ¿Sí? Y entonces vamos a leer ya, para que no algunos ya vamos a pelear contra Satanás, ¿ya, hermanos? Para que no les vence en el sueño. A ver, vamos al del versículo 12. Entonces, volviendo a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, caminó de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Estaba explicando, ¿no? Estaban todos unidos, todos los discípulos estaban juntos, ¿verdad, hermanos? ¿Hasta aquí estamos bien? Estando ahí los discípulos, ¿qué pasó? Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimemente en oración y en ruego. Hasta ahí está bien. Ellos estaban perseverando. ¿Qué quiere decir perseverar? Estaban continuando, avanzando. ¿Cómo estaban continuando avanzando? En oración y ruego, orando
Ya Jesús partió, ellos ya estaban ahí juntos, sigue en oración, rogando, pidiendo a Dios. Eso está bien, ellos están avanzando bien, uniendo también, queriendo también recibir la sabiduría de Dios, ¿no? Con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, y aquí debemos tomar en cuenta algo importante. Aún habiendo muchas personas y habiendo varios discípulos, ¿quién se levantó? Pedro se levantó. Ya, hermanos, ya hasta aquí vamos a orar. Esperen, quiero hablar algo. Quiero decir algo. Andrés, deje de hablar, por favor. Yo quiero decir algo. ¿Sí? Así empezó, se levantó. ¿Quién se levantó? Pedro se levantó. Luego, ¿qué dijo? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Aquí está explicando que antes, en el Antiguo Testamento, ya se había anticipado. ¿Qué se anticipó? Que Judas iba a traicionar y iba a morir. Sorprende, ¿no? Ya estaba anticipado. ¿Por medio de quién dice? ¿Por la boca de quién? David, aunque no conocía a Judas, ¿no? ¿Qué discípulo será? Creo que va a haber un Judas. Ese Judas le va a vender, pero ese Judas va a morir. ¿Quién dijo eso? David, ¿no? Que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién fue ese? Judas fue el guía, el principal, ¿no? Aquí está, agárrenlo. Voy a besarle. El que le bese, ese es. Él fue el guía para traicionar ¿a quién? A Jesús. Entonces ya Pedro estaba explicando, ¿qué estaba volviendo a hacer recordar? Hermanos, Felipe, Andrés, acuérdense, antes David habló, él dijo que uno de nosotros iba a engañar, y engañando iba a morir luego. ¿Así dijo o no dijo? ¿Qué dice hermano Andrés? ¿Sí o no? Así hablando, de repente todos empezaron a recordar, es verdad, iba a morir uno, ¿verdad? ¿Qué versículo sigue? 17, ¿no? Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió, ¿qué cosa adquirió? Ahí está, hermanos, ahí está. ¿Qué hizo con el dinero, dice? Este pues que ha engañado, este que ha vendido, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué ha hecho con el dinero, Judas? ¿Qué ha hecho? Adquirió un campo. Entonces ayuda a adquirir un terrenito, ¿no? Fue y se compró con todo ese dinero que había adquirido. ¿Sigamos? Y cayendo de cabeza, o sea, estaba ahorcado, pero cayó de cabeza. Cabeza se reventó por la... Ya, entonces quizás alguno ha pensado que ahorcado ha muerto, ¿no? No es así. Aunque tristemente hemos visto Pasión de Cristo y terminó ahí, ¿no? Pero faltaba la otra parte donde Judas cae y se revienta la cabeza, ¿verdad? De esa manera murió Judas. Luego, ¿qué más dice? Y todas sus entrañas se derramaron. 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ese campo, hermanos? Esta parte ya había anticipado. Campo de sangre. Aquel terreno que había comprado Judas, luego ya todos sabían, ¿ese terreno de quién es? ¿Ese terreno de quién es? De Judas es. ¿Y qué nombre pusieron porque había muerto luego? Aceldama, ¿no? Campo de sangre. Ese nombre tenía ese campo, ese terreno, ¿no? Luego, ¿esto quién estaba hablando?
Pedro estaba hablando. Así sucedió, hermanos. Él vendió, siendo uno de nosotros, y eso que también estaba con nosotros. Él comía también del pan que nos daba ¿quién? Jesús nos daba el pan. Nos daba el vino, también bebía el vino. Vendiendo a Jesús, agarrando el dinero, se compró un terreno. Muriendo, la gente sabía. Sabiendo la gente, ¿qué nombre pusimos? ¿Qué nombre pusieron? Dama. Campo de sangre. Así estaba hablando. ¿Quién hablaba? Pedro. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Esto también Antiguo Testamento, ¿verdad? Salmos. ¿Qué cosa está escrito? Sea hecha desierta su habitación. ¿Esto a qué se refiere? Sea hecha desierta su habitación. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Esto está comparando a lo que sucedió con Judas. Tenía su terreno, ¿verdad? Pero si él no está, ¿de qué sirve ese terreno? A este terreno sin dueño, ¿qué se le puede decir? Desierto. ¿Me entiende? Desierto se le puede decir a este terreno sin dueño. Por eso dice ahí, sea hecha desierta su habitación. A esto se está refiriendo ese lugar donde está desierto, porque ya no hay dueño, ¿verdad? Ya no hay dueño. ¿Quién era el dueño? Judas. Luego, ¿qué dice? Y no haya quien more en ella. Entonces, ¿quién va a morar? Nadie. El terreno compró. ¿De qué le sirvió? Satanás así lo arrastró. Vas a vivir bien, vas a estar bien. Vacas, ovejas, camellos, todo vas a tener. ¿Todo se lo imaginó o no? ¿O por qué compraría el terreno? ¿O para revender? No creo, ya imaginaba, ¿no? Así voy a vivir, voy a tener todo. Pero tristemente murió y quedó desierto la habitación y no hay quien pueda vivir. Luego, ¿qué sigue? Ahí dice, ¿no? Y tome otro su oficio. ¿Esto qué quiere decir? En ese lugar que ha quedado vacío, alguien que sustituya, cubra, que reemplace. Eso quiere decir, ¿verdad, hermanos? Ya sigamos leyendo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Esto sabe qué quiere decir? Ya, hermanos, se ha ido Judas. Este vendedor se ha ido. Hay un espacio vacío, hermanos. Hay un espacio vacío, ¿qué hacemos? Así habló. Y estaba proponiendo, ¿qué estaba proponiendo? Este espacio vacío no hay nadie, ahora ¿qué a ver, hermanos? A ver, digamos, ¿qué podemos hacer? Judas dejó este espacio vacío y dice que tiene que haber otro que tome su oficio, alguien que sustituya. Hermanos, miren, yo les aconsejo, así, ¿quién empezó a hablar? Pedro. Yo aconsejo, hermanos, hay personas que nos han acompañado todo el tiempo. ¿Desde cuándo dice? El versículo 22 dice ahí, ¿no? Comenzando desde el bautismo de Juan. Hay alguien que nos ha acompañado desde el principio. Entre los que nos han acompañado desde el principio, aunque no eran discípulos, aunque no seguían a Jesús, no eran como discípulos, aunque siguiendo, pero no eran discípulos, pero ellos siempre estaban con Jesús. Creo que entre ellos uno puede ser levantado, así decía. ¿Qué les parece? Digamos ustedes, ¿qué les parece, hermanos? ¿Sí? De esa manera Pedro empezó a hablar. Nos están acompañando. Necesitamos a alguien que cubra ese espacio. ¿Quién puede ser? Versículo 23. ¿Podemos leer juntos? Para los que están durmiendo también. A ver, por favor, ¿podemos leer juntos? Ya vamos a leer juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces dijeron, ¿cómo es, hermano Andrés? Mire, a ver, dígame, ¿quiénes están acá? Hermano Andrés.
hermano Andy, digamos, es Andrés, ¿no? Y a ver, ¿qué discípulo está? Desde el principio, ¿quién nos ha seguido? ¿Quién nos ha acompañado? Aunque no eran discípulos, pero también nos acompañaban. A ver, hermano Andrés. Ah, Justo y Matías, tiene razón aquí. ¿Qué opina usted, hermano Felipe? Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo también conozco a Justo. Justo siempre nos ha seguido. Aunque no era discípulo, ahí atrás estaba acompañando. Aunque nosotros íbamos y cruzábamos el barco, él también con su propio barco pasaba. ¿Y usted qué dice, hermano Jacobo? ¿Matías estaba también con nosotros? Sí, yo lo he visto. Cuando estaba en la alimentación de los 5,000, también estaba ahí comiendo del pan. Cuando nos han invitado en la última cena, también estaba allá atrás, aunque no ha comido con nosotros. Pero ahí también estaba Matías. Ya. Pedro, ¿no? Está bien. Justo, pase por favor. Ya, Matías, pase aquí. Así. ¿Quién hizo así? ¿Felipe? Pedro hizo así. Ya, está bien. Bien, que sustituya. Bien puede ser Justo o bien puede ser Matías. A ver, vamos a escoger, vamos a ver. Pero Dios nos ha prometido, uno de ellos nos va a sustituir. Cuando venga el Espíritu sobre nosotros, va a sustituir. A ver, hermanos, a ver, escogiendo. 24 podemos leer juntos. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ya, hermanos, por favor, vengan, vamos a orar. Hermano Judas, hay otro, ¿no? Hermano, venga acá, porque se está yendo. Venga, esperen, vamos a escoger. Ya, hermanos, incline su rostro, por favor. Ya pues, hermanos, incline su rostro. Incline su rostro. Ya, vamos a orar. Señor, aquí tenemos a Justo, también a Matías, aunque no eran tus discípulos, Señor, pero nos han acompañado, aunque de atrás, de lejos, nos han acompañado y han seguido esta obra, Señor. Por favor, entre uno de estos discípulos, aún no son discípulos actualmente, pero uno de ellos será tu discípulo, escoge por favor. Amén. Amén, hermanos. Y amén, ya. ¿Así oraron o no oraron? Así oraron. Ya, a ver, vamos a ver quién es. Ya, siguiente, que versículo 25, ¿no? Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Para que tome la parte de este ministerio y el apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse con su propio lugar. Estaban haciendo esto con el fin de sustituir a Judas, ¿verdad? Entonces, una vez que hicieron esto, ¿qué debería salir? Y Dios les habló que sea Matías. Pedro, Matías va a ser. Yo voy a poner mi espíritu sobre Matías. ¿Así debería salir o no? ¿O cómo debería salir en la Biblia? ¿No? Y Dios les dijo, Matías fue. ¿Así debería ser o no debería ser? Pero ¿cómo salió? Vamos a leer juntos a la voz de 3. Leamos juntos, 1, 2, 3. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué han hecho? ¿Está bien, no? ¿Está bien o está mal? ¿Por qué está mal? Estos discípulos, 3 años en el seminario. 3 años en el seminario. Incluso han visto la muerte y la resurrección ¿de quién? De Jesús. 3 años están en el seminario, un poco más. Pero ¿qué hicieron? Echaron suerte. Dios les prometió que iba a darles un discípulo cuando el Espíritu iba a bajar sobre ellos. Pero ahora vea el capítulo 2, el título, lea a ver. El capítulo 2, el título vamos a leer juntos, ¿está bien? Solo el título, no, aquí no va a haber quizás, por eso su Biblia tiene que traer, hermanos. Quizás en el solar tampoco hay. Ya, vamos a leer a la voz de 3, solo el título del capítulo 2, ¿verdad? 1, 2, 3. La venida del Espíritu Santo. ¿Qué ha pasado?
parece que se han adelantado, ¿no? Porque faltaba, ¿cuántos días? 10 días faltaba. 10 días faltaba para que recién el Espíritu venga. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos. Pero ellos, sin tener el Espíritu, escogieron conforme a su corazón. ¿Me entiende? Hicieron su manera. Aunque ellos pensaban, estamos haciendo bien. Pedro también con seguridad se levantó. Compañeros, se ha muerto Judas. Él ha vendido el terreno. Necesitamos a alguien que reemplace. Sugiéranos aquí, hermano Andrés, ¿quién estaba con nosotros desde el principio? Desde que se ha bautizado Jesús, a ver, ¿quién estaba acompañando ese entonces? Aunque no era discípulo, a ver, hermano, sugiera. Justo, ya, hermano Felipe, ¿quién también estaba con nosotros? ¿Perdón? A Matías, ya, que pasen. Vamos a escoger. Hicieron su manera. ¿Acaso Dios les dijo que esperen el Espíritu Santo y el Espíritu Santo iba a guiarlos? Pero ellos no esperaron, ellos pensaron, estamos haciendo bien, y escogieron a su manera. De Matías no se habla mucho. ¿O ustedes escucharon de Matías? De Matías no se habla mucho. Normalmente desde Hechos, Romanos, Hebreos, todos los capítulos para adelante, ¿de quién habla más? Pablo. ¿O no? Vamos a buscar Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, vamos a leer el subtítulo, el título, ¿ya? Para resumir, porque si leemos todo vamos a tardar mucho. Hechos capítulo 9, el título. Ya vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Conversión de Saulo. Allá, aquí nos habla que había una persona. ¿Esta persona qué hacía, dice? Ayudaba a los cristianos, ¿no? ¿Qué hacía entonces? Perseguía y los mataba. Aquí está hablando de la conversión, la transformación ¿de quién? De Saulo, que más adelante iba a ser Pablo. El versículo 15 vamos a leer juntos, hermanos, el 15. 9:15 lo tienen, vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Ya. En realidad, hermanos, Dios les prometió y no cumplió, ¿verdad? ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió. Entonces, ¿quién es el verdadero sucesor de Judas? El verdadero sucesor, algunos que no entienden, el verdadero, el que reemplazó, podemos decir, el que ha reemplazado a Judas es Pablo, porque Dios mismo dice: mío es él, yo le escogí, él me va a servir. ¿De Matías dijo eso? De Matías dijo: sí, bien, Pedro, bien has escogido, él también me va a servir. ¿Así dijo? No sale en la Biblia así. Más bien fuera de nuestro pensamiento, ¿no? Porque ellos, obviamente parece algo lógico, ¿no? Si desde el principio ha seguido o no. ¿Parece algo lógico o no? Sí, puede ser uno, porque desde el principio nos ha seguido, siempre nos ha acompañado, puede ser él, según mi pensamiento. Pero parece que Dios escogió totalmente distinto a mi pensamiento, totalmente. ¿O no? ¿O no, hermanos? Diferente, ¿verdad? Porque ¿quién iba a pensar? ¿De un perseguidor? ¿Cómo va a escoger? Incluso los discípulos querían acercarse, ¿no? Pablo, ven aquí, visítanos también. No querían, tenían miedo ¿de quién? De Pablo. ¿Por qué? Porque si venía Pablo, nos va a matar. ¿Se ha convertido? No creo que se haya convertido. ¿Cuántas veces ha matado a los cristianos? No creo. Fuera de nuestro pensamiento. Fuera del pensamiento de los discípulos. ¿O no? Ellos pensaban lógicamente. ¿Qué pensaban? Uno que nos ha acompañado desde el principio, como ha visto lo que ha hecho Jesús, más va a creer. Ese puede ser. ¿Qué quiero hablar, hermanos? ¿O qué nos quiere decir la palabra a nosotros, hermanos?
¿Qué quiere decirnos? Escojamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si sigue su manera solo perjudica el Evangelio, ¿me entiende? Yo también. Por eso me voy allá a hacer exhortar un poco más, para que me guíe, ¿no? Porque a veces voy con mi manera, y cuando sigue su manera, tristemente es sufrir nada más, ¿me entiende? Por eso, quiere cambiar a su esposa a su manera. Yo también, ¿no? Muchas veces chocando, así va a cambiar, piensa, ¿no? Es mi pensamiento, mi manera. Quiere solucionar su deuda, su problema a su manera, igual que estos discípulos, ¿o no? Hermanos, Dios nos quiere enseñar la guía del Espíritu, ¿me entiende? Pastor Oxupar también, por eso nunca para de predicar, necesita la palabra, ¿me entiende, hermanos? Estos discípulos, dése cuenta, hermanos, 3 años, y con Jesús. Nosotros aquí estamos, ¿no?, pasando la palabra, escuchando la palabra con Pastor Andrés, pero con Jesús, ¿les gustaría o no? Vamos a invitar al presentador aquí, ¿no? Vamos a invitar a Jesús para que predique. Pues a Jesús, mucho mejor, ¿no? ¿O no? Pero aún estando con Jesús, se desvió. ¿O no se desvió? Se desvió, siguió su manera. Y todos los discípulos, ¿qué dijeron? Sí, que sea Matías es. Todos cayeron, todos los seminaristas y evangelistas. Siendo evangelista, entonces, ¿no sucede eso? También en la Biblia también no sé si puede mostrar la Torre de Babel. A ver, usted conoce la Torre de Babel, ¿no? Quizás no conoce, pero tampoco había foto en aquel entonces, ¿no? Pero más o menos hemos hecho un tanteo, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Eso qué es? Esa es la Torre de Babel, ¿me entiende? Ahí va a ver, vamos a buscar en Éxodo capítulo 20, versículo 25, 20-25. Hechos capítulo 20, versículo 25, ¿lo tiene? Éxodo, ahí estamos hablando. Éxodo capítulo 20, 25. ¿Ya lo tiene? Ya, voy a leer. Ya lo tengo. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares de herramienta sobre él, lo profanarás. Cuando nosotros levantamos un altar, o sea, antiguamente, ¿qué hacía? Llegaban a un lugar que Dios les había permitido, sus siervos agarraban las piedras, hijo, vengan, alcen las piedras, alcen, ya, reunamos. Armaban un altar para agradecer a Dios. Pero aquí dice, cuando levantan un altar, tállenlo. Así dicen, hermanos, amén. Entonces, ¿cómo dice acá? Cuando levanten un altar de piedra, prohibido usar herramientas con esa piedra. Tal como está la piedra, así tiene que poner, ¿verdad? ¿Sí o no? Así tiene que poner. El 26 también. No subirás por gradas a mi altar. O sea, si va a haber un altar, Dios no quiere gradas, no quiere estructura, no quiere conocimiento humano, no quiere forma humana, no quiere que nada haga de manera humana. No hagan gradas, por favor, así, ¿no? No hagan gradas. Si hacen altar, no hagan gradas. ¿Qué cosa entonces? Altar. Para que tu desnudez no se descubra junto a él. Eso evitamos, ¿verdad? Ahora vamos a buscar en Génesis. Un poquito más, hermanos. Puede, hermano, no se duerma, ¿no? Al costado, si está durmiendo. Génesis vamos a buscar. Génesis capítulo 11. Génesis 11, capítulo 3. 11,
el capítulo 11, el título podemos leer del capítulo 11. Ya vamos a leer 1, 2, 3. La torre de Babel. El capítulo 11 habla de la torre de Babel. El versículo 3 vamos a leer juntos, ¿está bien? Versículo 3 vamos a leer juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esta torre, ¿puede poner la torre ahí, por favor? La torre, ahí está la torre. Ellos pensaban, ¿no? A ver, vamos a edificar una torre grande, alta, para que llegue al cielo. Pero si usamos estas piedras así deformes, de repente hay un movimiento, problemas, mucho peso. ¿Qué va a pasar con esta torre? Se va a caer. Entonces ellos pensaron, ¿qué usaron? Usaron su manera, su forma. ¿Y qué hicieron? En vez de usar piedra, usaron ladrillos. ¿Sabe qué quiere decir, hermanos? La piedra es símbolo de Dios. ¿Me entiende? La piedra simboliza a Jesucristo. Por eso dice también en la Biblia, hay dos casas, edificada una en la piedra y otra en la arena. Entonces la piedra nos habla, o la roca nos habla, símbolo de Dios mismo, ¿me entiende? Entonces a Dios no tiene que modificarle, hermanos, porque tiene que cambiar. Cuando levantaba, según los estudios, dentro, en la cima de esta construcción había un altar. Ellos querían alcanzar. ¿Quién era el cabecilla de esto? Ni un rock era ese cabecilla, ni un rock. ¿Entiendes? Él estando ahí, hermanos, pensaba, vamos a hacer. En la Biblia dice que él era, como dice, a ver, Génesis capítulo 10, puede leer para entender eso. 10, Génesis capítulo 10, 8. ¿Lo tiene? Génesis 10, 8. Voy a leer. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. A él era poderoso. ¿Qué más? Luego. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por la cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. 10. Y fue el comienzo de su reinado Babel. ¿Quién fue él? Él fue el que ha incentivado, estando ahí creando esta torre según su manera. ¿Qué hizo Dios con esa torre al final? Lo destruyó. Dios no quiere nuestra manera, hermanos, ¿me entiende? Claro, usted, hermano, para tener la felicidad usamos nuestra manera, ¿no? Trata, pero Dios no quiere nuestra manera. Porque nosotros, ¿qué sale de nosotros? Dice maldad. Y si hace su manera, hace solo conforme a la maldad nada más. ¿Me entiende, hermanos? Y también sale, ¿no? Cuando Jesús estaba a punto de alimentar a los 5,000, harta persona, ¿no? Mucho tiempo, 3 días estaban siguiendo, ¿verdad? Y se dio cuenta, no han comido. Y de repente le habló, ¿a quién le habló? Ahí vamos a ver la foto, ¿no? Yo creo que ya tiene de Felipe y ¿quién? Felipe y Andrés. Dios, Jesús estando ahí, quería probar. A ver, vamos a ver. Están ya, ¿cuánto tiempo ya? Están buen tiempo en el seminario. Vamos a probar, a ver, ¿qué tal está Andrés y qué tal está Felipe? A ver. ¿A quién empezó a hablar? Felipe. Muchas personas nos están siguiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les alimentamos? Y Felipe pensaba, seguramente me pregunta porque yo ya sé. Y empezó a calcular, ¿no? Señor, es harto dinero lo que necesitamos para alimentar a todo esto. Y luego de repente, Andrés, sí, Jesús, aquí hay panes y pececillos. ¿Quién siguió su manera? ¿Quién siguió su manera? ¿Felipe o Andrés? Felipe. Obviamente parece algo lógico, ¿no? Pero si Jesús mismo estaba ahí y sabía las cosas que ha hecho, ¿por qué no le dijo, Señor, tú sabes, por favor, tú puedes guiarnos para alimentar a ellos, porque mi manera no va a servir? ¿Así diría o no diría? Así diría Felipe. Pero Felipe, ¿qué dijo? Señor, no va a alcanzar, mucho dinero es, he calculado ya, Señor.
¿De quién más sale? El copero y él. ¿Y qué se puede ver ahí? Según su sueño del copero, solo exprimía las uvas y eso ofrecía al faraón. Pero ¿qué hizo el panadero? Agarrando sus panes, primerito, ¿qué puso? Sus manjares puso. Y así quería presentarse, ¿no? Faraón, por favor, sírvase este pastel de hoja. Aquí también hecho cuñapé. Sírvase, faraón. ¿Qué es eso? Su obra, su manera. ¿Así quería ser aceptado o no? Eso es su manera, su obra. Y luego le aceptó a Faraón, ¿no? ¿De qué está tramando? Que vayan, mátenlo. Así murió, por seguir su manera. De repente había un rey. ¿Quién fue el primer rey en Israel? Saúl. Saúl sabía, ¿no? Dios le dijo, mata todo. Pero de repente vio unas ovejas gorditas, ¿no? Con eso podemos hacer este caldito. A Dios le va a gustar. Le va a gustar a Dios. ¿Cómo no? Ya, soldados, no maten esas ovejas. Guárdenlo, vayan, guarden allá. Dios le va a agradar esto. Menospreciando la guía de Dios, siguió su manera. Pensaba que estaba bien, parecía o no bien. ¿Parecía o no? Usted estando ahí. O está bien, pues, ¿cómo no? Carne gratis. Siguiendo a su manera, murió también. Hermanos, para no seguir nuestra manera, ¿qué debemos hacer entonces? Para no recibir nuestra manera, para no hacer nuestra manera, ¿qué debemos hacer? Por eso tenemos la guía, hermanos. ¿Me entiende? Por eso tenemos la guía, para que no hagamos nuestra manera. Recibiendo la guía, hermanos, Dios quiere bendecir sus vidas. ¿Me entiende, hermanos? ¿Me entiende? Nosotros hemos recibido la salvación, pero la salvación no es ahí nomás, ya soy salvo, listo. El siguiente paso es estar sujetos a la iglesia, dice, ¿o no? ¿O no? Sujetos a la iglesia, recibiendo la guía. Muchos, tristemente, hermanos, yo a veces visitando a los hermanos, tristemente por seguir su guía sufre. ¿Me entiende? Por seguir su guía sufre. Así ha hecho, y al final, por no consultar a la iglesia, así está sufriendo. ¿No quiere sufrir? Reciba la guía. No nuestra guía, ¿me entiende? No la guía del pastor Andrés. Pastor Andrés, por medio de la palabra, quiere guiar nuestras vidas, ¿me entiende? Entonces, si no está conforme a la Biblia, mejor no crea. ¿Me entiende? Dios estableció. Si Dios no quisiese y Dios sabe que Pastor Andrés está mal, mejor lo saca hoy día, ¿o no? Pero Dios durante todos estos años lo está manteniendo acá, Pastor Andrés, porque es la voluntad de Dios. ¿Me entiende? ¿O no? Es la voluntad de Dios. Pero alguno no quiere recibir y sigue su manera. Y aunque no lo ve el resultado ahora, más adelante se ve. Y luego aquí vienen con lágrimas, sufriendo. Así viene, ¿verdad? Por eso visitando a los hermanos, una vez más nosotros queremos ir y compartir, una vez más y transmitir el Evangelio y la importancia de la guía. ¿Me entiende, hermanos? Sí, espero que esta noche haya podido entender, ¿no? Yo también escuchando podía entender esta parte, ¿no? Realmente estos discípulos, si tan solo hubieran esperado 10 días más y hubieran esperado una respuesta de parte de Dios, fuese diferente. Tristemente aún podemos ver los discípulos también, aún siendo discípulos y estando en la iglesia, también siguieron su manera, hermanos. Tampoco se sienta mal a los discípulos. Alguno yo pensaba, no, los discípulos eran más perfectos que yo, mismo humano que nosotros, ¿me entiende? Pero por eso nosotros aprendemos acá, ¿me entiende? Por medio de la palabra. ¿Está bien, hermanos? Sí, esta noche hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar, ¿sí? Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta noche. Realmente, Padre, tus discípulos, Señor, estando en la tierra, aún escuchando tu palabra, fueron engañados y pensando que ellos podían solucionar, pensando que ellos podían decidir por sí mismos, siguieron su pensamiento,
sin el Espíritu, Señor, y al final escogieron según su manera, Padre. Pero tu voluntad y tu propósito era totalmente distinto, Padre, fuera de nuestro pensamiento. Aún pensaban, Señor, que sí o sí tenía que acompañar a Jesús para entender quién era. Pero tú usaste a una persona vil, menospreciada, aún la gente tenía temor de Saulo, pero tú usaste esa vida para bendecir y para anunciar el Evangelio grandemente, Señor, en Roma, en distintas ciudades, aún en los lugares más peligrosos. Ese tu siervo anunciaba y predicaba más que a otros discípulos, Señor. Realmente, Padre, Señor, queremos recibir tu guía, queremos unirnos, Señor, a tu corazón. Muchas veces siguiendo nuestra guía, solo pensamiento viene a nuestra vida y destruimos, Señor. Por eso te rogamos, Padre, la guía es importante para nuestra vida, Señor. Por eso dejamos en tus manos también nuestras vidas, tú puedas guiarnos, permitirnos avanzar dentro de la iglesia, anunciar el Evangelio. Así, Padre, te agradecemos por la vida de tu siervo, Pastor Andrés. Ahora se encuentra en Oruro, Señor. Permítele, Señor, un buen retorno esta noche, Señor. Guarda su caminar, su entrada y su salida. Permítele llegar acá, Padre, a pesar de que tu siervo es extranjero, Señor, pero tú les das el corazón para que pueda anunciar el Evangelio en Bolivia, Señor, aún siendo otro país, Padre. Te agradecemos por ese corazón que tú has dado en él, y así también te pedimos, Señor, por nuestro corazón que pueda recibir cada palabra y así podamos recibir tu guía. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, hasta aquí hemos compartido. Vamos a dar los anuncios, ¿sí? Es importante que puedan considerar. Hermanos, este tiempo nosotros estamos buscando terreno para la iglesia, ¿verdad? Espero que en sus corazones también pueda constantemente guardar esa parte. Aún Dios también aún no nos ha permitido comprar ese terreno de Achachicala porque quiere o tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. Así debemos verlo. Por ese propósito también ahora está en etapa de remate, si no me equivoco. Entonces estamos esperando a que una vez salga el remate, nosotros podamos comprar, o sea la voluntad de Dios, ¿no? De todas maneras estamos buscando un terreno. También hay un colegio acá, ¿no? Aquí al frente. Ese colegio sería lindo tenerlo, ¿no? Y ahí anunciar el Evangelio. Oremos por eso, hermanos, y así también no pierda el corazón de poder seguir echando para el Evangelio, ¿sí? Entonces ofrendando para el terreno, ¿sí, hermanos? Eso le pedimos. Luego también queremos invitar y también hacerles conocer sobre el gran seminario bíblico con el pastor Oxupar que se va a llevar a cabo del 22 al 25 de octubre en Corea del Sur. Puedan participar, hermanos, aún quizás no de presencial, virtual también se va a realizar. Invitar, y aquellos que Dios les permite la posibilidad puedan viajar también. Sería de gran bendición viajar a Corea del Sur allá, hermanos. Sí, estamos invitando a pastores también actualmente. Luego también tenemos lo que sería el campamento de supervivencia. Hermanos, estoy revisando el link, pero tristemente no hay muchos. ¿Qué pasa? Llega el último día, parece que abunda, ¿no? Crece y no se sabe cuánto más va a aumentar. Por eso les pido, hermanos, no esperemos mucho tiempo. Atrás vamos a también pedir si nos puede apoyar alguien para inscripción o dudas en oficina también. Nosotros vamos a ayudarles a inscribir. Puede participar también con sus hijos si desea. Tiene su hijo, su hija, participe también si desea. Puede participar del campamento que se va a llevar a cabo del 21 al 24. No queda mucho tiempo, así que, hermanos, aprovechen, sí, hermanos, este tiempo. Vamos a ver el terreno de Caranavi, que también es nuestro terreno de la misión, ¿sí? Esto es en Caranavi, 21 al 24 de octubre. Luego tenemos la convocatoria para nuevos profesores, ¿no? Para el régimen penitenciario, profesores de teología y educación, ¿sí? Del intelecto del desarrollo, ¿no? Esperamos, hermanos, que algunos que desean, ¿no? Pasar o visitar las cárceles, anunciar el Evangelio, no se preocupe, hermanos, nosotros vamos a ayudarles a ingresar, así que simplemente acérquese a la oficina y nosotros coordinando vamos a ayudar a que puedan ingresar y prediquen el Evangelio en la cárcel. Es muy hermoso, hermanos, ¿sí? Luego también recordarles sobre los estudios bíblicos que tenemos con el pastor Oxupar, el Evangelio de San Mateo, en Canal Cristo TV, los días
martes a las 7 de la noche, sábados a las 6 de la tarde. Luego también tenemos lo que es la prédica dominical con el pastor Oxupar, los días jueves a partir de las 7:30. Desde su hogar puede participar, escuchando también en quechua y aymara. ¿Sí, hermanos? Luego también les invitamos a aquellas madres, familias que tienen sus hijos, puedan traer a sus hijos para aprender, ¿no?, la danza. Por eso tenemos el Safari Kids, para que participen y aprendan, ¿no? Aprovechen su energía que tienen actualmente los niños y aprendan. Así, hermanos, esos son los anuncios que tenemos esta noche y así terminamos. Por favor, podamos orar de 3 en 3 y así podemos retornar a nuestras casas. Sí, hermano, muchas gracias. Hasta aquí compartimos.